Muy buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos un día más aquí en nuestra reunión de CEU, Creyentes en la Universidad. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados. Quisiera comenzar saludando a Oscar Leopoldo Gámez Amaya hasta La Esperanza, a Amy Mairena, que nos estará ayudando hoy con los puntos principales, Jacqueline Acosta, de Tegucigalpa, ambas, y Nelson Bermúdez Salinas. Nelson Bermúdez nos dice: oh Señor Jesús, gracias por este tiempo, que te podamos ver a través del hablar de los hermanos. Oye, qué bueno que Nelson nos dice estas palabras, porque es cierto, el Señor debe fluir por medio del hablar de todos los hermanos. Y queremos dar un repaso, pues, principalmente a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos un tema muy interesante. Vimos el establecimiento de las iglesias locales. Pues vamos a dar un repaso algo rápido, porque tenemos que avanzar con el tema de hoy, un tema muy interesante. Entonces podemos ver de que en las lecciones anteriores vimos que el único capacitado para formar la iglesia es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él pasó por este proceso, Él fue crucificado, resucitó, y como persona era el único capacitado para establecer la iglesia. Pero, para formar la iglesia, perdón. Pero sí hemos tenido el derecho para poder establecer la iglesia. De hecho, fue la comisión que Él dio, vemos en Mateo 28. ¿Verdad? Id por todo el mundo, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy parafraseando el versículo. Pero con esa comisión de ir a predicar el evangelio también iba implícito el establecer las iglesias locales. Pues como vimos también en lecciones anteriores, la iglesia es una. Solo existe la iglesia, está la iglesia. Pero es necesario que se establezca en cada ciudad, para que en cada ciudad haya un testimonio de Cristo. Entonces, por medio de esa comisión hemos sido capacitados. No podemos decir que estamos muy jóvenes o estamos muy mayores para establecer la iglesia local, para establecer la iglesia en una ciudad. Entonces, aquí estamos en Tegucigalpa, está la iglesia en Tegucigalpa. Yo viajo mucho a Nicaragua, entonces cuando voy allá me reúno con la iglesia en Managua, porque voy a la ciudad de Managua. He estado en la iglesia en San José, Costa Rica. Estuve también con la iglesia en Panamá. Y así, podemos ver de que la iglesia es una. Y el Señor nos ha dado la autoridad, la potestad para poder establecer estas iglesias locales. Entonces, nuestro hermano Jonathan nos compartía, muy interesante lo que él compartía, cómo desde que comenzó, ¿verdad?, en Jerusalén, cómo se fue extendiendo hasta poder alcanzar hasta nosotros. Y donde podemos ver que dentro de las funciones de la iglesia está el pastor y maestro, está el apóstol, están todos estos de que hablan de parte del Señor. Todos estos que, por decirlo de alguna manera, el gobierno de la iglesia. Vemos de que todos estamos capacitados para poder establecer la iglesia, para predicar este nombre y poder establecer la iglesia en cada ciudad, donde en cada ciudad debe haber un testimonio del Señor. Bueno, dando inicio a esta pequeña introducción, queremos avanzar el día de hoy. Pues el día de hoy el tema es muy interesante, y nuestro hermano Alan Galeas nos compartirá un poco más con respecto al tema de hoy. Muy interesante, lo pudimos ver en invitación todo, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor, ¿verdad?, que nuestro hermano Alan nos comparta. Vamos a darle tiempo a él. Y antes de que él comience, vamos a saludar a Liz Morales desde La Esperanza y a Michelle Vázquez de Tegucigalpa. Y así, ¿verdad?, mientras se vayan conectando los demás, pues pongamos atención a nuestro hermano, que nos tiene algo muy disfrutable para compartir el día de hoy. Adelante, hermano Alan. Saludos, queridos hermanos. Es un gozo poder estar aquí de nuevo con ustedes. He podido estar en todas las transmisiones y me ha llenado de mucho regocijo que podemos tocar este tema que está en el corazón de Dios. Si nosotros pudiéramos entrar en el corazón de Dios, pudiéramos ver dos cosas en su corazón, dos palabras, lo cual encierra todo el significado del universo, lo cual es Cristo y la iglesia. Si usted lee la Biblia, verá que esas dos palabras resumen la carga de la Biblia. Es Cristo y la iglesia. Dios creó a Adán, y después de Adán sacó de su costilla y edificó una mujer que se llamaba Eva, la cual es un tipo de Cristo y la iglesia. Por otro lado, vemos un desenlace que Dios ve a su pueblo como su marido. Él es el marido y su pueblo es la esposa en el Antiguo Testamento. Luego finalmente el Señor salió de la eternidad pasada, entró en el tiempo, se hizo un hombre. ¿Y para qué vino el Señor?
Entonces Efesios capítulo 5 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, aleluya, Cristo, oh, tenemos a Cristo, amó a la iglesia. Entonces vemos Cristo y la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Por otro lado vemos al final de la Biblia, en el final de la Biblia vemos que el Espíritu representa al Dios triuno, la consumación del Dios triuno procesado, y un día se hizo un hombre, tuvo un vivir humano, murió, resucitó, ascendió y luego fue derramado en sus discípulos como el Espíritu. Y finalmente, ¿para qué? Para producir la iglesia, es decir, para formar la iglesia, que es una entidad corporativa. Entonces, al final de la Biblia podemos ver el Espíritu que representa el Dios triuno consumado, y al final también vemos el Espíritu y la novia. ¡Qué glorioso! Que podemos estar tocando en estos tiempos esta carga que está en el corazón de Dios. Como el hermano Daniel nos mencionaba, tenemos un desglose de todos estos bosquejos de la iglesia. Le digo, abra su corazón al Señor, para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y revelación y podamos ver qué es lo que está en su corazón. No solo ver, sino también necesitamos entrar en esa carga, vivir en esa carga. Y finalmente aquellos que entren, vivan en esa carga y se consagren voluntariamente al Señor para llevar a cabo el deseo de su corazón, esos serán los que cambian la era. Quiera Dios que allí donde usted está, el Señor esté tocando su corazón y que algo se esté moviendo. Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Ahora llegamos hemos estado compartiendo desde la visión de la iglesia, luego la formación de la iglesia, el propósito de la iglesia, y luego llegamos a la etapa que la iglesia es local, universal, pero tiene muchas expresiones locales, pero es una sola iglesia. También los hermanos nos compartían la formación de la iglesia, el establecimiento de la iglesia. Ahora venimos en este tiempo a un valle, un pico bajo. Es decir, Dios, conforme a Mateo 13, si me pueden ayudar, conforme a Mateo 13, en Mateo capítulo 13 y en los evangelios, el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Ahora el Señor en Mateo 13 abre la parábola del sembrador. El sembrador, Él dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué es lo que siembra el sembrador? Es la palabra, la semilla de vida que está en el hombre. Vamos a ver aquí. Lo pueden hacer un poquito más grande, tal vez logramos verlo. Tal vez nos tienen un poco de paciencia, estamos aquí aprendiendo a usar esto. Ok, muy bien, gracias hermano, dice. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, mire qué tremendo, dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El Señor se compara como el sembrador. Y luego la palabra es la semilla de vida. Y mientras sembraba, unas cayeron junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Bueno, luego sigue desglosando esta carga. Ahora, mire lo que sucede aquí. La semilla es algo puro. La semilla es el Dios triuno mismo que fue procesado para llegar a ser esta simiente divina que entra en el hombre. Ahora mire, dice, el 4 dice, mientras sembraban unas semillas cayeron junto al camino. Y luego habla de los diferentes terrenos. Pero aquí déjeme ver, déjeme buscar la otra parábola que sigue hablando de la cizaña. Sigue hablando de la cizaña. Entonces dice que la semilla cayó junto al camino. Entonces él sembró una semilla pura. Una semilla pura. Pero esa semilla pura, vino un enemigo y sembró una cizaña. Entonces tenemos aquí la semilla pura, pero por otro lado tenemos la cizaña. Es decir, la cizaña es algo maligno. Mientras la semilla surge, la cizaña también comienza a surgir. Y eso es lo que surgió en la vida de la iglesia. Cierta degradación. Ahora, cuando entramos a eso, podemos ver que este título nos dice que hay un fracaso de la iglesia. Podemos ver el fracaso de la iglesia. Pero por otro lado, también podemos ver
que no solo hay un fracaso, sino hay una degradación. Es decir, yo actúo y yo puedo tener algunos fracasos, pero degradación significa que la naturaleza de algo cambió. Esta lección hablamos de los fracasos, pero también hablamos de la degradación de la iglesia. Es decir, algo que en un inicio estaba puro, algo que en un inicio era de una sola naturaleza, pero finalmente ocurrió una degradación. Ahora, al inicio de la Biblia, en el libro de Hechos principalmente, podemos ver que la iglesia tuvo fracasos. El primer fracaso que la iglesia tuvo fue la hipocresía. Vemos en el caso de Ananías y Zafira, ellos vendieron una heredad, y esa heredad, ellos fingieron que estaban dando todo el dinero de la heredad, y finalmente solo estaban dando una parte, que eso es hipocresía, es un fracaso. Después, en el capítulo 6, hay el asunto racial. Los griegos tenían disputa con los judíos, es decir, antes no había sucedido eso. Es decir, que dos pueblos, los judíos y los griegos, se unieran y estaban unidos en un solo pueblo como la iglesia. Pero surgieron diferencias raciales. Surgieron esas diferencias. Eso fue una degradación. Luego el libro de Corintios nos habla de que algunos pecaban, pecados atroces. Participaban de la mesa contaminados. Esos son fracasos. Pero digamos, eso es como un niño que se ensucia. Usted lo sacó limpio y el niño se ensucia. Se ensució porque fracasó. Es decir, se cayó. Se le cayó el helado en la camisa. Comió y se llenó de espaguetis. Eso es un fracaso. Pero cuando cambia la constitución de algo, eso no es un fracaso, es degradación. Ahora, en la historia de la iglesia, tenemos que darnos cuenta que un día Dios creó algo puro, santo. Entonces eso que Dios creó puro tuvo fracasos aquí. Tuvo fracasos. Entonces, pero después del fracaso comenzó a haber degradación. Es decir, que lo que estaba aquí ya no se parecía a lo que está aquí. Eso es degradación. Queridos hermanos, jóvenes, muchas cosas de lo que nosotros vemos hoy en día que se llaman cristianas, solo es parte de una degradación que ha ido a lo largo de los siglos. Digamos, hoy a la mayoría de la gente, usted le dice, vamos a la iglesia. La gente dice, vamos a la iglesia. ¿Cómo es ir a la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son los templos. Pero el concepto original es que Cristo y su pueblo es la iglesia. Pero ahora hay un concepto de que la iglesia son templos. ¿Qué es eso? Degradación. La degradación, ¿cuándo se introdujo? Se introdujo en Timoteo, inicialmente en Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 3. 1, 3 y 4. Entonces está el apóstol Pablo, dice, como te exhorté, antes de irme a Macedonia te quedases en Éfeso. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen cosa distinta, sino la economía de Dios que se funda en la fe. Es decir, ¿cuál es la economía de Dios? La economía de Dios es lo que trae esa semilla pura. Pero aquí vinieron unos que introdujeron otras enseñanzas que no eran la economía de Dios. Y eso comenzó a degradar. Ahora hay un cuadro triste al final del ministerio del apóstol Pablo. La última epístola que él escribe es 2 de Timoteo. Y al final, en Timoteo vemos que las iglesias en Asia abandonaron la enseñanza de Pablo. Abandonaron al apóstol Pablo. Dice, porque todos me han abandonado. ¡Qué degradación! Al inicio, en Hechos capítulo 2, dice que perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Y luego, al final del ministerio del apóstol Pablo, dice, todos abandonaron esto que un día enseñábamos. ¿Qué es eso? Degradación. Degradación. Luego hubieron pensamientos gnósticos, filosóficos, que se arrastran hasta el día de hoy y que han producido enseñanzas heréticas. Usted se imagina que hay un buen porcentaje del pueblo de Dios que piensa que el hombre es una dicotomía. Es decir, el hombre tiene un cuerpo y un alma. No saben que tienen espíritu.
¿Qué es eso? Degradación. ¿Por qué? Porque en el espíritu del hombre es donde toda la economía se lleva a cabo. ¿Qué es eso? Degradación. Degradación. Ahora, estamos aquí regresando a la economía de Dios. Si vamos al diagrama, ¿qué tal si nos presentan el diagrama? ¿Lo tenemos disponible? Podemos ver en este diagrama que en un inicio, ¿qué tal si lo hacemos un poco más grande? Le rogaría que tal vez lo tengamos en varias sesiones este diagrama, pero es un diagrama muy bueno, muy bueno. Podemos ver aquí que hay algo original en Éfeso. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7 hay 7 iglesias. Ahora, esas 7 iglesias representan, como lo veremos en la lección siguiente, las 7 iglesias de Apocalipsis. Representan la historia del pueblo de Dios desde el inicio de la iglesia primitiva hasta el final, la venida del Señor. Ahora, en un inicio, cuando vemos esta recta numérica, podemos ver que hay una norma, la cual Dios estableció. ¿Cuál es lo que Dios estableció? Lo que Dios estableció es la iglesia que se ve en el libro de Hechos. Vemos que el libro de Hechos es la iglesia primitiva, llamaríamos la iglesia en Éfeso. Era puro, comían con alegría y sencillez de corazón. Hoy el pueblo de Dios se reúne en templos nada más. Hoy la gente está preocupada porque no puede regresar a los templos, pero en el principio no era así, se reunían con alegría y sencillez de corazón de casa en casa. Entonces aquí tenemos a Éfeso, algo puro que el Señor había hecho. Luego tenemos en la historia de la iglesia Esmirna, que representa mirra. Luego el enemigo vio que existía algo puro, pero el enemigo siempre trató de contaminar eso puro. ¿Y cómo lo hizo? Él trajo persecución atroz al pueblo de Dios a través del Imperio Romano. Y muchos santos en este periodo, desde el año 100 hasta el año 300 de la historia moderna, la historia después de Cristo, le digo, miles de santos fueron martirizados en la historia de la iglesia. Ahora sucedía que entre más los martirizaban, más surgía el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de resurrección nada la puede detener. Muerte no impide la resurrección. Los martirizaban y parecía que cada santo que era martirizado surgían miles de santos más. ¡Wow! Esa era una gran vergüenza para el enemigo. Esa es Esmirna. Entonces, en la iglesia en Esmirna Dios no le demanda nada. Ahora, Éfeso, la degradación comienza cuando pierde el primer amor. Nuestra degradación es cuando nosotros dejamos de darle la preeminencia a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que ir al Señor, Señor, que te ame con un corazón puro. Luego, en la iglesia en Pérgamo, en el siglo IV, vemos el año 300, hay una línea que baja. El enemigo dijo, si los sigo matando van a llenar la tierra de cristianos. Y mi tiempo se acortará. El enemigo cambió de estrategia. En ese tiempo surgió un emperador, muy conocido, Constantino, que fue usado por el diablo. ¿A fin de qué? De agarrar esa harina pura y ponerle levadura. Añadir algo que no correspondía al elemento original. Es decir, comenzó la degradación de la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo? Su imperio estaba colapsando. El imperio romano, la parte que él tenía. Pero él observó algo, que en todas las esferas de su imperio habían cristianos. Y se le ocurrió algo, pero yo diría, eso venía del diablo. Hacer del cristianismo una religión estatal para unificar su imperio. Es decir, el mundo, con su príncipe, abrió los brazos para recibir al pueblo de Dios. Y ahí comenzó la degradación. Queridos jóvenes, la iglesia no tiene nada que ver con el mundo. No podemos añadir un elemento mundano. Por eso no nos interesa las opiniones de la gente, los sistemas políticos, las revoluciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es celestial. La iglesia es crística. La iglesia es resurreccional. Entonces abrigó eso puro que Dios había creado. Comenzó la degradación de la iglesia. Y fue bajando, bajando, hasta que finalmente, después del siglo VI, ya había un sistema establecido
bajo el Imperio Romano, donde se combinaban las cosas puras, que aquí podemos ver en el descenso donde está la flecha, se combinaban las cosas puras con las cosas del mundo. Se adoraba supuestamente a Jesús el día del Dios del Sol. Los ídolos babilónicos se adoraban en los templos cristianos. ¡Qué degradación! Comían, antes era de casa en casa. Adoraban a un señor, ahora adoraban ídolos. ¡Qué degradación! Había un sistema religioso mezclado con la política. Queridos jóvenes, si usted ama al Señor, preste atención a esto. Mezclado con la política, en el cual ya no se diferenciaba una de la otra. A tal punto que el Imperio Romano colapsó. Y quien heredó la batuta del Imperio Romano fue la Iglesia Católica Romana. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Tiatira, un sistema papal que rige el futuro de la Iglesia, que decide qué hacer con los santos buscadores. Y en ese tiempo, le digo, todo santo buscador que buscaba genuinamente al Señor eran martirizados uno tras uno. Eso es lo que se llama la era del oscurantismo. Es decir, Tiatira introdujo 10 siglos de degradación que vinieron desde Constantino, el sistema papal, y luego finalmente hasta el año 1500, donde todo lo que fuera genuino era martirizado. Todo lo que era genuino, la Inquisición barría con él. ¡Qué degradación! Pero finalmente la vida de resurrección no puede ser detenida. Hay un testimonio en el año 1400 aproximadamente, al principio. Había un querido hermano que se llamaba Juan Gas, algo así se pronuncia, que en inglés significa ganso su nombre. Y este hermano se paró delante de la Iglesia Católica y le dijo, no es así como lo habían hecho otros santos a lo largo de la historia. Y fue martirizado al inicio de los 1400. Fue martirizado de manera atroz, pero él dijo algo: están martirizando un ganso flaco, pero 100 años después surgirá uno que no lo podrán agarrar porque será fuerte. Alabado sea el Señor, porque el Señor es un Dios de recobro. Entonces, en el año 1500, al principio de ese siglo, surgió Martín Lutero, donde en Gutenberg se paró y le dijo a la Iglesia Católica, no es así. Ustedes saben que si usted estudia la historia de Lutero, él era un monje dotado, el Señor lo cautivó desde su juventud, pero él se dio cuenta que algo no estaba bien de lo que la Iglesia Católica practicaba. Y él hizo algunas tesis, las puso en la catedral de Gutenberg, y hasta ahí era uno más que se levantaba en contra de la Iglesia Católica, uno más que podía ser martirizado. Pero en la soberanía de Dios, yo le digo, hay un Dios que gobierna los cielos, desde los cielos a la tierra. Hay un Dios en el trono. Entonces Dios permitió que en los años de Martín Lutero se desarrollara la imprenta. ¡Qué tremendo! Entonces los que estaban desarrollando la imprenta agarraron las tesis de Martín Lutero y las publicaron y las hicieron masivas. Cuando Lutero se dio cuenta, no tenía ni conocimiento de lo que estaba pasando, pero sus tesis habían recorrido una parte del Imperio Romano. Entonces no tenía que hacer otra cosa más que pelear en contra de la verdad, por la verdad. Entonces, alabado sea el Señor. Pero si usted ve en Sardis, el resultado fue un gran recobro, definitivamente fue un gran recobro. Pero a raíz de la reforma de Lutero surgieron las iglesias estatales. Al inicio era la iglesia no tenía nada que ver con los estados ni la política, pero surgieron las iglesias estatales. La iglesia luterana, la iglesia anglicana. Ahora, ¿en Éfeso era así al inicio? No era así. ¿Habían sistemas religiosos? ¿Habían unos que estaban por arriba de otros? No era así. ¿Habían unos que solo podían hablar ellos y nadie más podía hablar? No era así. Pablo dijo, podéis hablar todos
Y por otro lado dice que Dios aborrece las obras de los nicolaitas, es decir, aquellos que se ponen arriba del pueblo de Dios. Entonces por eso el Señor le dice a Sardis, pero tengo algo contra ti, dice. Dice, tus obras no han sido terminadas. Entonces Sardis no concluyó la obra. Pero alabado sea el Señor, nuestro Dios es un Dios de recobro. Y finalmente en los años 1800, claro, hubieron muchos aquí. Ahí está la hermana Madame Guyon, está Wesley, está Whitefield, están los hermanos Morava, que yo les digo, ahonden en la historia de la iglesia. Muy preciosa la historia de la iglesia. Después en los 1800 al inicio, surgió un hermano llamado John Nelson Darby, un hermano que amaba al Señor, se consagró al Señor. Y finalmente, dice que en una ocasión él estaba leyendo la Biblia. En aquel tiempo, si usted era un siervo del Señor, a usted le ponían unas vestimentas especiales. Todos los demás tenían unas vestimentas comunes, pero usted tenía unas especiales. Es decir, si yo estoy hablando aquí, entonces yo tendría una vestimenta especial, algo raro, que usted no lo tendría. Y mi posición sería diferente a lo que usted tiene, lo cual no es la Biblia. Entonces viene Darby y leyó, dice, porque todo uno de vosotros es vuestro preceptor el Cristo. Y todos vosotros sois, aleluya, hermanos. Entonces aquí, como lo veo en el internet, usted donde está sentado es un hermano, diga amén. Aquí el hermano Josué que me está acompañando es el hermano Josué. Yo estoy hablando, pero yo soy el hermano Alan. Nada más. Solo hay hermanos. Y aleluya, y tenemos un hermano mayor que es el Cristo, que es el maestro, el preceptor, el redentor y el dador de la vida. Y todos nosotros somos iguales. Ahora hay funciones, sí. Entonces vino Darby, se quitó sus vestiduras y se hizo como todos los demás. A raíz de eso, algo estaba pasando ahí. Y la gente les comenzó a llamar los hermanos, que en inglés es la palabra brethren. Y comenzaron, debido a la bendición, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estamos en unidad, el Señor derrama la bendición. Y la bendición derramó en los tiempos del hermano Darby a la manera de abrir las escrituras de una manera sin precedentes. Ahora, ¿por qué compartimos todo eso? El recobro no es como nos llamamos. El recobro no es un grupo de personas que se reúnen como las iglesias del recobro. El recobro no es un movimiento. El recobro es una acción que el Dios triuno ha hecho a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque lo que estaba al principio se degradó, fracasó y ya no estaba. Entonces el Señor tenía que hacer un recobro, aleluya. Entonces, queridos jóvenes, hoy el Señor está recobrando muchas cosas en medio de nosotros. Ahora, debido a que el conocimiento de los hermanos en Inglaterra se abrió tanto, pero para el año, déjenme ver, aproximadamente 1848, 50, ellos se habían dividido en cientos de grupos. ¿Quiere que le diga? Hay una raya que va para abajo, se habían dividido en cientos de grupos. Algo que duró menos de medio siglo, tan bello. Y quiere que le diga, muchas de las verdades que nosotros hablamos, las heredamos de esos hermanos de Inglaterra, del hermano Darby, de Mackintosh, de muchos hermanos que fueron influenciados por la visión de estos hermanos. Según la historia de la iglesia, la reforma que Darby hizo, mire esto, tuvo más relevancia que lo que Lutero hizo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Lutero se combinó con la política. Los hermanos se mantuvieron puros. Hoy el mundo habla de la reforma de Lutero, pero pocos conocen la reforma que hizo Darby y los hermanos de Inglaterra. Pero hoy nosotros, debido a que estamos en pro del recobro del Señor, podemos decir, alabado sea el Señor por este recobro. Los hermanos se dividieron, Dios no está en la división. Y a raíz de eso ellos perdieron esa bendición. Y se degradaron en la odisea, que es la opinión del pueblo. Pero hermanos, queremos traer una carga.
al final de la era, el Señor necesita ganar un pueblo dispuesto. Hoy estamos en el año 2020. Pero para que el Señor regrese, el Señor necesita un pueblo que sea recobrado plenamente. Un pueblo que regrese al original. Ahí estamos teniendo, no los estoy viendo a todos, pero yo les digo, hemos tenido reuniones preciosas en nuestros hogares. Hemos ido a sus hogares. Hemos disfrutado de la palabra de Dios. Hemos comido con alegría y sencillez de corazón. Lo que se dice en Hechos no es una filosofía, no es una utopía. Hoy nosotros en alguna medida estamos viviendo en la vida de iglesia. Ahora el Señor necesita regresar, pero el Señor no va a regresar en una situación degradada. El Señor no va a regresar en una situación inconclusa. El Señor es un Dios de recobro y el Señor recobra y recobra plenamente. Por eso el libro de Daniel nos dice, Daniel 11:32, no importa qué tan degradada sea la situación, el Señor está haciendo un llamado a algunos. Y como dice la Biblia, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Oh Señor, danos oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, en los recintos universitarios, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, nuestros compañeros, nuestros colegas, tenemos que abrir nuestra boca para hablar lo que el Espíritu ha hablado. Y algunos tendrán oídos para oír. Algunos escucharán. Y se cumplirá lo que dice Daniel 11:32, el pueblo, siempre hay un pueblo. No importa qué tan degradada estaba la situación en los tiempos de Elí, pero siempre va a haber un Samuel. Podemos orarle, Señor, yo quiero ser un Samuel. No importa qué tan degradado estaba todo el pueblo cuando estaba siendo llevado cautivo, siempre habrá un Jeremías que hablará por Dios. Señor, yo quiero ser un Jeremías. No importa que todo el pueblo de Dios haya sumido en el cautiverio babilónico, donde adoran ídolos, comen dietas inmundas, están ocupados en sus dioses, en sus imperios, pero siempre habrá un Daniel que abre sus ventanas hacia Jerusalén. ¡Aleluya! Siempre habrá uno que volvió su corazón completamente al Señor. Siempre habrán 12, aleluya, 12 galileos que seguirán al Cordero. Y finalmente dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido. Ellos le han vencido. Necesitamos que el Señor nos levante, abrirnos al Señor. Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Yo quiero salir de todo sistema religioso. Yo quiero salir de toda clase de degradación. Usted sabe, cuando yo era joven, el Señor tocó mi corazón para servirle. Por la misericordia del Señor. No porque yo haya querido, ni porque yo sea bueno, el Señor tocó mi corazón para servir. Yo me detuve de servir al Señor por algunos años, porque yo le dije, Señor, no te voy a servir en un sistema degradado, divisivo. Si tú quieres que te sirva, tú tienes que mostrarme qué es lo que estás haciendo hoy en día, pero yo no te voy a servir para levantar imperios, hablar divisiones, edificar lo mío. Señor, tú tienes algo en tu corazón y eso es lo que yo quiero. Pero alabado sea el Señor, hay un recobro. Queridos hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón. Señor, yo quiero ser un Samuel. Quiero ser un Daniel. Quiero ser como estos 12 apóstoles. Y hoy más que nunca el Señor está llamándonos. ¿Qué le dice el Señor a la Odisea? Si alguno abre la puerta. No importa qué tan degradada esté la situación donde usted esté. No sé cuál es su situación. No importa que nadie quiera saber del Señor. Que todo el mundo esté comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. No importa que todo el mundo participe de la dieta babilónica. No importa que todo el mundo quiera hacerse el último genio, el último científico, el último futbolista, el último pelotero. Pero siempre hay algunos que abrirán la puerta. Si alguno abre la puerta. Luego dice, yo entraré y cenaré con él. En el barrio donde usted está, en la universidad donde usted está,
en la localidad donde usted está, usted puede abrirle las puertas de su corazón al Señor para que el Señor pueda cumplir el anhelo de su corazón. Y que podamos ser ese pueblo corporativo que trae al Señor de regreso. Nos han hablado de la venida del Señor y a veces pareciera que es tan lejos. Parece que los días se alargan, pero quiere que le diga, después de toda esta situación, hoy lo vemos más cerca. Y el Señor está por regresar. Un día habrá un grupo que se entregará completamente al Señor y le dará la manera para que Él pueda regresar. Señor, tenga misericordia y que algunos de los que estamos escuchando podamos ser parte de Él. Pero es de aquellos que abran la puerta, que se abran al Señor, se abran a su propósito. ¿Usted se imagina qué pérdida de vida que usted de repente invierta su vida siendo rico, famoso, y lo que le espera es un cuarto oscuro de 1000 años? ¿Y dónde está el deseo de Dios? ¿Dónde está el propósito de Dios? Los que le esperan son 1000 años de oscuridad. No se, usted se imagina, mire, para usted hacerse rico por lo menos necesita invertir. Si es pobre, por lo menos necesita invertir 40 años de su vida. ¿Y cuánto usted piensa que va a vivir? ¿Va a vivir 100 años? A lo sumo llega a los 70. Y si Dios tiene misericordia, llegará a los 80. Y cuando tenga el dinero no lo va a disfrutar, porque va a estar enfermo. ¿Y qué va a hacer con su vida? Y cuando el dinero valga lo que realmente vale, ¿qué va a hacer con su vida? El dinero es papel. Hoy está, mañana no está. Pero un día algunos, dirán amén al Señor. ¿Quiere que le diga? Yo quiero abrirme al Señor. Decirle, Señor, estoy abierto. Tú tienes un recobro. Tú tienes algo en tu corazón. Señor, yo quiero decir amén. Señor, pero en mí mismo no puedo. Yo no soy bueno, no soy fuerte, no soy dotado. Señor, pero tú puedes hacer más abundantemente de lo que te pido o pienso. Si mi vida te sirve a ti, en algo, Señor, tómala. Señor, aún consagrarme no puedo. Mi consagración es impura. Aún mi consagración es contaminada. Señor, tú eres el único puro, nazareo, exacto, completo, absoluto, fino para la economía de Dios. Yo quiero que tú vivas a través de mí. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Pero queridos hermanos, que su gracia les suministre y guarde. Y que el Señor nos levante como un pueblo que es recobrado interiormente y plenamente para Dios y su propósito, y que pueda hacer un recobro completo del anhelo del corazón de Dios. Alabado sea el Señor es con vuestro espíritu. Pasamos contigo, Daniel. Así es. Bueno, qué palabra, la verdad, que hemos recibido. Gracias, hermano, por compartirnos. Y personalmente he sido muy impresionado. Creo que también ustedes, pues vimos por decirlo así, una historia de la iglesia. Entonces, lo cierto es que el Señor quiere recobrar todo esto, toda degradación que se ha estado involucrando en la iglesia en esta era. Pero me impresionó bastante, ¿verdad? Esta palabra. Bueno, también, ¿verdad? Estamos seguros que les impresionó bastante a ustedes. Entonces, queremos de que nos puedan compartir algo en el chat de YouTube. Nos puedan compartir algo que ustedes disfrutaron en esta reunión. Que lo puedan escribir mientras damos los anuncios. Entonces, ustedes puedan copiar algo para poder leerlo. Entonces, pueden ir copiando desde ahora para que tengamos tiempo de leerlos todos. Y mientras ustedes escriben, voy a hacer unos saludos. Queremos saludar a Grey Portillo, está conectada, Diego Bando desde Nicaragua, a Juan Macías, Owen Aguilar, Juan Macías de Tegucigalpa, Owen Aguilar de La Esperanza, Débora Sánchez de Paraguay, Darío Juárez desde México, que nos ha estado acompañando todo ese tiempo, Cindy Martínez y Jonathan Díaz. Pues qué bueno que nos acompañan, jóvenes.
y que podamos ver estas palabras que los hermanos nos comparten. Entonces esperamos que ustedes también, por favor, copien algo, escriban algo en el chat de YouTube para poder compartirlo. A mí personalmente me impresionó eso, ¿verdad? ¿Saben? No hace mucho vi una noticia de que había una protesta para que abrieran las iglesias, porque necesitaban ir a reunirse para recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nos olvidamos de un principio, nos olvidamos de que podemos adorar a Dios en nuestro espíritu. Eso es lo que nos acaba de compartir el hermano. Tenemos un espíritu para adorar a Dios, no tenemos que ir a un templo. Así, en esta situación en la que estamos. No tenemos que hacer protestas, pero podemos, ¿saben? Hemos tenido buenos tiempos, así desde en casa. Hemos estado disfrutando al Señor. Hemos estado practicando lo que está en la Biblia. Reunirse, comer con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor. Entonces me impresionó bastante este hecho, ¿verdad? De que tenemos un espíritu donde podemos alabar, adorar a nuestro Padre Dios. Entonces, jóvenes, espero que también, ¿verdad? Ustedes nos compartan. Mientras ustedes escriben algo en el chat de YouTube, vamos a pasar con los anuncios con Jacqueline. Adelante, Jacqueline, puede darnos los anuncios. Amén, hermanos. Qué maravilloso estar con ustedes. Wow, fue un mensaje impresionante. Me tocó mucho. Pudimos ver a través de la historia de la iglesia. Wow. Me impresionaba también este Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Hermanos, estamos en el terreno de la unidad y podemos ser estos que traigan al Señor de regreso, pero para ello tenemos que consagrarnos fielmente al Señor, hacer un voto del Nazareo, y recordando que el único Nazareo es nuestro Señor Jesús. Alabado sea Él que podemos compartir todos juntos de la palabra maravillosa del Señor. Bueno, les quiero invitar el próximo martes a la misma hora, a las 12 del mediodía, a que podamos seguir escuchando la palabra del Señor, este compartir hermoso de los hermanos. También les invito a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, Creyentes en la U, y también estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. También los invito a que puedan compartir ustedes, como les decía Daniel, lo que más les gustó y lo que más han disfrutado. Amén, hermanos. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Pues había un poco de viento, ¿verdad? Pero creo que escuchamos muy bien los anuncios. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir las publicaciones que se hacen a diario en las redes sociales, Facebook, Instagram, y que nos puedan compartir algo. Creo que todos hemos recibido algo. Entonces, mientras esperamos, ¿verdad? Que alguien escriba algo para compartirlo, pues igual, los saludamos y qué bueno, ¿verdad? Que pudimos disfrutar estas palabras. De jóvenes, pues los esperamos la próxima semana. Creo que no hay nadie todavía, pero necesitamos tiempo para digerir estas palabras. Pero qué bueno, ¿verdad? Que pudimos verlo, que pudimos recibir esto tan rico, lo que nos quiere decir el Señor por medio de estas reuniones. Los esperamos el próximo martes a la misma hora, a las 12 del mediodía, por nuestro canal de YouTube. Bueno, jóvenes, es todo. Muchas gracias.